Sí, llamé a papá y a mamá. Yo lógicamente tenía miedo de que la sirvienta viniera y me matara a mí. Pero vi que papá iba y se le acercaba donde estaba ella, arrodillada al lado de él, tirado muerto, con la cuchilla de la cocina clavada en el corazón. Ella estaba quieta, mi papá se le acercó y le pidió que desclavara la cuchilla y que se la diera. Ella le hizo caso y mi papá, sin ensuciarse, agarró la cuchilla por la hoja con 2 dedos y a ella la llevó de un brazo para adentro de la casa. Mi mamá le preguntó qué había hecho y la sirvienta estaba como idiotizada, no reaccionaba con nada. Mi mamá me pidió que le trajera perfume y alcohol para hacerla oler. Yo estaba muerta de miedo de que papá y mamá se dieran cuenta de lo que había pasado. En el baño vi un frasquito de pastillas para dormir, de luminal. Agarré 2 pastillas y las llevé escondidas en el puño. Le dije a mi mamá que yo no encontraba nada, porque en realidad mi mamá tiene la manía de guardar todo y a veces yo no encuentro las cosas. Entonces fue ella a buscar el perfume y el alcohol. Yo le puse las pastillas en la boca a la sirvienta y le hice tragar, pero estaba atragantada. Mi mamá llegó y le dio un vaso de agua, pero no se dio cuenta qué era. Y eso que mamá de tonta no tiene nada. Al ratito la sirvienta se quedó dormida. Cuando la policía me preguntó qué había pasado, no sé de dónde saqué el coraje y les mentí. Les dije que el muchacho había querido abusar de la sirvienta y que ella se había defendido con la cuchilla. Ay, padre, todo lo había imaginado más de una vez. Yo ya me había imaginado que eso podía pasar y él no me hacía caso. No, la sirvienta se despertó recién a la mañana siguiente. Yo pasé toda la noche al lado de ella y el médico, de tanto que le dije, no dejó que la llevara a la policía y quedó un cabo vigilando que se iba a la cocina a comer a cada rato. Porque usted no sé si se habrá visto que los policías y los médicos están habituados a las desgracias y no se inmutan. Y los curas, perdón, los sacerdotes también se controlan mucho. Cuando se despertó la pobre, le dije que si contaba la verdad la iban a condenar a cadena perpetua y no iba a ver más al hijo. Le expliqué hasta que lo entendió que no dijera nada que el muchacho había estado en mi pieza, que él había saltado el tapial para verla a ella, para abusarse otra vez, que ya no valía la pena vengarse de mí. Lo que tenía que hacer era salvarse ella para poder darle todos los gustos, un modo de decir, a su nenito. Y le expliqué bien claro todo lo que tenía que poner en la declaración. Me miraba sin decir nada y todo salió bien. Me entendió que tenía que mentir para que la soltaran. Y todos se creyeron que fue en legítima defensa. La verdad la supieron nada más que ella, el abogado y yo. Y por supuesto el muchacho muerto, el que murió. ¿Cuál enfermo? No, el que yo dejé no se ha muerto. Todavía vive, pobre muchacho. Yo digo el otro, el que mató a la sirvienta. No, padre, ¿de qué serviría? Pero ¿para qué si la pobre lo hizo de puro ignorante que es? ¿Usted cree que Dios no la ha perdonado? ¿Y Dios no tendrá otro modo de castigarla? ¿Tiene necesariamente que castigarla la justicia? Sí, padre, tiene razón, la verdad tiene que saberse. Bueno, padre, se lo prometo, contaré toda la verdad. ¿A quién voy a ver? No, no me acuerdo el nombre del juez. Creo que no murió de la primera puñalada, de la segunda. Es posible que unos segundos haya vivido. ¿Ya Dios perdona por un solo segundo de arrepentimiento? Entonces lo haré, padre. Así se acortan sus sufrimientos en el purgatorio. Padre, ¿usted cree que él tuvo ese segundo de arrepentimiento? Porque si no lo tuvo, habrá ido al infierno y ahí nadie lo puede ayudar, por más que nos la pasemos rezando los que estamos vivos. ¿Qué cosa? ¿Y qué puedo hacer por él? Sí, son muy pobres. Debe tener 3 o 4 años. Sí, en esos rancheríos hacen ladrones, malandrines. Eso cuando esté en edad escolar. Sí, lo prometo. Hasta cuando pueda. ¿Hasta cuando pueda? Sí, padre, le prometo las dos cosas. Iré a decirle toda la verdad y me encargaré de la educación de ese pobrecito. Sí, padre, estoy arrepentida. De todo. 10 Padre Nuestros y 10 Ave Marías y 2 rosarios todas las noches. Sí, padre, me doy cuenta que soy débil, sé que soy débil. Pero ¿qué culpa tuve yo si no lo quise más? ¿Me tenía que casar con un muchacho enfermo si no lo quería? ¿No es un pecado casarse sin querer a un hombre? ¿No es engañarlo? ¿Engañarlo no es pecar? Sí, estoy convencida. Gracias, Padre, lo prometo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día sábado 18 de abril de 1947 a las 15 horas, Juan Carlos Jacinto Eusebio Echepare dejó de existir. Junto a él se encontraban su madre y su hermana, quienes había venido a visitar en Semana Santa, como todos los años, porque el comienzo del otoño era la época recomendada por los médicos para sus breves permanencias en Coronel Vallejos. No había dejado su habitación durante los últimos 4 días debido a un profundo agotamiento físico. A mediodía había comido con más apetito que de costumbre, pero un dolor agudo en el pecho lo despertó de su siesta. Llamó a su madre a gritos y a los pocos instantes dejó de respirar, asfixiado por una hemorragia pulmonar. El doctor Malbrán llegó 10 minutos después y lo declaró muerto.
El ya mencionado día, sábado 18 de abril de 1947, a las 15 horas, Nelly de Enriqueta Fernández de Maza pasó un trapo enjabonado por el piso de la cocina de su departamento de la capital federal. Había terminado de lavar los platos y utensilios de cocina correspondientes al almuerzo y estaba satisfecha de haber hecho su voluntad, pese a la oposición del marido. Este se había quejado una vez más de que la mucama no trabajase los sábados y le había pedido a su esposa que dejara el lavado de los platos para después de la siesta. Nené había replicado que la grasa fría y endurecida era mucho más difícil de quitar y él de mal humor había continuado la discusión aduciendo que más tarde la entrada de ella en el dormitorio lo despertaría y no podría volver a conciliar el sueño que tanto necesitaba para calmar sus nervios. Nené había respondido finalmente que para evitar molestias, después de terminar con la cocina, se acostaría en la cama de los niños. El ya mencionado día sábado 18 de abril de 1947 a las 15 horas, María Mabel Sáenz de Catalano, aprovechando la presencia de su madre en Capital Federal para celebrar juntas la Semana Santa, la dejó a cargo del lavado de la cocina y llevó a su hija de 2 años a tomar sol a la plaza. Como ya lo temía, no estaba abierto el negocio de artículos para hombres, situado en la esquina donde trabajaba el joven vendedor con quien tanto simpatizaba. El ya mencionado día sábado 18 de abril de 1947 a las 15 horas, los despojos de Francisco Catalano Páez yacían en la fosa común del cementerio de Coronel Vallejos. Solo quedaba de él su esqueleto y se hallaba cubierto por otros cadáveres en diferentes grados de descomposición, el más reciente de los cuales conservaba todavía el lienzo en el que se los envolvía antes de arrojarlos al pozo por la boca de acceso. Esta se encontraba cubierta por una tapa de madera que los visitantes del cementerio, especialmente los niños, solían quitar para observar el interior. El lienzo se quemaba poco a poco en contacto con la materia putrefacta y al cabo de un tiempo quedaban al descubierto los huesos pelados. La fosa común se hallaba al fondo del cementerio lindando con las más pobres sepulturas de tierra. Un cartel de lata indicaba osario y diferentes clases de yuyos crecían a su alrededor. El cementerio, muy alejado del pueblo, estaba trazado en forma de rectángulo y lo bordeaban cipreses en todo su entorno. La higuera más próxima se encontraba en una chacra situada a poco más de 1 kilómetro y dada la época del año se encontraba cargada de frutos maduros. Qué irónico que tome ahora lo de la higuera que a él le gustaba tanto y que había sido como la excusa para ver a Mabel. El ya mencionado día sábado 18 de abril de 1947 a las 15 horas, Antonia Josefa Ramírez decidió matar al pollo colorado del gallinero porque el pollo bataraz, que ya había separado con las patas atadas en un rincón del corral, estaba un poco flaco y la cuenta se lo había encargado muy carnoso. Le pidió a una niña de 7 años descalza que lo corriera y agarrara. Era la hija menor del viudo con quien vivía en concubinato desde cerca de 2 años, vecino del rancho de su tía. Raba no quería distraer al niño mayor de 12 años que estaba punteando la tierra en la huerta y los otros 2 niños intermedios de 11 y 9 años se encontraban en el pueblo trabajando como mandaderos de un almacén y una fonda respectivamente. Su propio hijo, Francisco Ramírez, contaba 9 años y se desempeñaba como repartidor de diarios. Raba, por lo tanto, debía servirse de la niña más pequeña, ya que el embarazo avanzado le impedía correr detrás de los animales del corral. El cajón que contenía los restos de Juan Carlos Jacinto Eusebio Echepare fue colocado en uno de los nichos del paredón blanco levantado para ese uso, meses antes en el cementerio de Coronel Vallejos, a pocos pasos de la entrada principal. El paredón contaba con 4 hileras horizontales de nichos y el cajón fue colocado en la tercera hilera, cotizada como la de más precio por estar las inscripciones a la altura de la vista de quien visitara el lugar. Pocos nichos estaban ocupados. La lápida de mármol blanco contaba con el adorno de 2 floreros de vidrio sostenidos por sendos brazos de bronce atornillados al mármol. En el bajorrelieve estaba grabada la inscripción correspondiente al nombre y a las fechas de nacimiento y muerte del difunto, y lucían algo apretadas, debido al poco espacio disponible. 4 placas recordatorias en bronce de diferentes diseños. La placa colocada en el ángulo superior izquierdo tenía forma de libro abierto colocado sobre ramas de muérdago y de las páginas surgían en alto relieve las letras onduladas: Juan Carlos, amistad. Fue el lema de su vida. A tu última morada vaya este homenaje de acendrado cariño.
Por tu gran camaradería no te borrarás nunca de la memoria de tus compañeros del colegio número 1 y esperamos que la inmensa desdicha de haberte perdido no nos haga olvidar la dicha de haberte conocido. Tu recuerdo es un rosario cuyas cuentas comienzan y terminan en el infinito. La placa colocada en el ángulo superior derecho tenía forma rectangular. Junto a una antorcha en relieve aparecía la inscripción dispuesta en líneas rectas paralelas. Juan Carlos J. E. Echepare, que en paz descanse, falleció el 18 del 4 de 1947. Esta vida es un sueño, el verdadero despertar es la muerte que a todos iguala. Sus superiores, camaradas y amigos de la Intendencia Municipal a su memoria. La placa colocada en el ángulo inferior izquierdo era cuadrada y tenía como único adorno una cruz, Juanca. Con tu partida no solo he perdido a mi hermano querido, sino a mi mejor amigo de esta, desde ahora, mi pobre existencia. Tu recuerdo inolvidable tiene en mi corazón un templo que recibirá perennemente el incienso de mis lágrimas. Eternamente tu alma buena sea desde el más allá la guía de tu hermanita. Dios lo quiso, Celina. La placa restante, colocada en el ángulo inferior derecho, consistía en una figura de ángel con los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre el pecho, suspendió en una nube a la que le llegaban rayos desde lo alto. La inscripción decía: silencio, mi hijito duerme, mamá. Esta oración empieza como comenzada con puntos suspensivos, ¿sí? No está en mayúscula. Y dice: él me miraba siempre cuando yo pasaba por el bar, a casa de vuelta de hacer los mandados. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque llueva y no se seque el pasto, porque mi abuela se cure, porque no vuelvan las langostas que se comen todo, porque no haya más plaga de tu cura. A los 13 años, Santa María, Madre de Dios, ¿qué sabía yo lo que eran los hombres? Y desde entonces todos los días pedí que se muriese. Y pido perdón de todo corazón, que estoy arrepentida de haberle deseado la muerte a ese pobre muchacho que se murió ayer, que tanto lo odiaba. Hace tantos años, el 14 de septiembre de 1937, ya hizo 9 años, mamá. Y hay una cosa que nunca te conté, pero prométeme que vas a ser buena conmigo después de que te lo diga. Nunca se lo pude contar a nadie. Él me miraba siempre si yo pasaba por el bar. Y hoy, ante todo, pido salud para mi familia, que a los frutales les caiga lluvia, que broten las semillas, que la cosecha nos dé este año un poco más que el año pasado. Después de hacer los mandados, ¿sabes, mamá? Al pasar por el bar, si él no se daba cuenta, yo lo miraba, pero un día no estaba más, y pasaron no sé cuántos meses, y la de al lado lo vio bajar del expreso, tostado del sol. ¿A dónde estuvo tanto tiempo? A las 5 de noche en invierno, en una calle oscura, a una cuadra del bar. ¿Será que me está siguiendo? Vos sos la de la chacra que está detrás de la vía, ¿verdad? Ya sos una señorita, y me empezó a hablar, que había estado en una estancia paseando. Vos sabés, mamá, él había llegado el día antes en el expreso y estaba muy amargado, me dijo, porque había tenido una gran desilusión. En la esquina de casa, todas las cuadras ya por el descampado, me contaba del baile de la primavera y él estaba seguro de que yo iba a salir reina de la primavera cuando tuviera 15 años. Estaba muy amargado esa noche, se había peleado con la nené. ¿Vos te acordás de ella, mamá? Era una empaquetadora de albarato argentino. Hace muchos años que ya no vive acá. Qué amargura tengo, me decía ese muchacho, y no me acuerdo de más nada. ¿Prendía fuego? Borracha, dormida, tenía cara de bueno, mamá. ¿Vos no te acordás? Yo tenía 13 años. Cuando entré te enojaste porque había tardado tanto. Yo te pelé las papas lo más rápido que pude y piqué la cebolla y pelé ajo. Lo corté en pedacitos. Vos me mirabas, mamá. ¿No te acordás que yo entré a casa temblando? Porque corrí un poco porque era tarde. Fue la mentira que le dije a mi mamá. Y si mamá se me pone muy triste cuando yo le cuente todo, ese muchacho que se murió ayer se aprovechó de mí. ¿Entendés, mamá? Me hizo lo peor que le puede hacer un muchacho a una chica. Me sacó la honra para siempre. ¿No me lo vas a creer? Al cielo le pido ante todo salud para toda mi familia. Y si me puedo aguantar sin decirle nada a mamá, sería mucho mejor. A las 5 de la tarde volví a pasar al otro día para preguntarle muchas cosas. Si ya él estaba enojado del todo con la nené, pero no me saludó, no me siguió y nunca más me volvió a hablar, mamá. Una sola vez caminó al lado mío porque se había sacado las ganas del desgraciado. Y que se muera. Ave María Purísima, yo le decía la muerte, ¿y alguien me habrá oído? Quiero quitarme el pecado, él no tuvo la culpa, fui yo que me dejé tentar, que no haya sido por mí que se murió ese muchacho, mamá, yo no te voy a contar nada, ¿para qué? Te vas a amargar como yo.
Si Dios me ayuda, me voy a quedar callada. ¿Qué le pasaba aquel día a ese muchacho?